Bueno, artespaneros, ya los tuiteros estáis ahí moviéndoos y eso me gusta mucho porque tenemos a David Navarro, Leti, que Leti es actriz días, de aquí también, que también tienes muchas preguntas que hacer. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, David es un director que la verdad tienes una historia particular, porque quiero decir que con producciones relativamente no, de bajo coste, has conseguido llegar a sitios donde solo llegan las producciones de gran presupuesto, ¿no? Y una de ellas ha sido Oído Caníbal, de la que yo tuve la suerte de tener un pelito pequeño, pero muy bonito, de un voyeur. Y bueno, y era una serie muy particular, ¿no? Además por la temática, ¿no? Y lo que nos preguntan mucho los tuiteros, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace esto de hacer una serie con pocos medios, entre comillas, o que los pocos medios no se noten, ¿no? ¿Cómo se hace, David? Bueno, pues realmente es difícil, pero yo esto me lo planteo casi como el escritor, ¿no? O sea, yo intento resumir al máximo la faceta técnica para que sea lo más fácil posible y centrarnos mucho en la historia, que los guiones sean muy particulares, que intentar, bueno, pues que los diálogos y que todo lo que rodea al guión esté muy pulido y sea muy profesional, y luego el resto, pues si eso está bien, se puede disculpar un poquito que la luz no sea exactamente la que debería o que no esté un poco acorde con el estándar habitual. Yo me lancé a todo esto porque quería hacer ficción. De hecho, yo me considero activista, me considero un talibán, un radical, un terrorista. Lo reconoces, o sea, lo reconoces. Sí. Y para mí esto es religión y ley. Entonces, como hay que hacerlo, me da igual el resto, me da igual que incluso que no ganemos, que no sé, que al final, porque yo mi forma de trabajar es hacerlo, entonces invierto tanta energía y esfuerzo que no sé si se va a ver recompensado. Lo que pasa que ahí, y ya respondiendo a tu pregunta, ahí está la recompensa. Una vez que está hecho, las cadenas dicen, ¡jo!, ya está hecho y ha funcionado y está bien y se puede entender, es una historia coherente con un guión suficiente, y la imagen, pues bueno, igual no es en cine, pero se ve, y al final yo creo que el éxito ha sido ese, lanzarme a hacerlo. Y el no tener esta imagen de cine, ¿no crees que le da una particularidad incluso especial? Porque a mí me pasaba con Oído Caníbal, que es verdad que notaba que no era cine, pero hay gente que yo, por ejemplo, cuando yo sé de gente que ha visto Oído Caníbal, que creen que está hecho queriendo. Es decir, yo además le decía, no, David, es que no lo hizo en cine porque no tenía dinero para hacer cine. Claro. Dice, nosotros pensábamos que no había hecho cine porque su historia era esta, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado, David. Sí. Yo creo que además hay que tener el oído y la vista agudizada para irnos inventando la historia según se da, porque en su momento, cuando hicimos Oído Caníbal, aún no habían salido las cámaras HD. Entonces se hizo con una cámara mini DV en SD, o sea, sin HD. Y a la hora de explicarlo, ya había surgido el HD, la serie estaba intentándose vender o colocar en algún sitio, y claro, habiendo HD, ¿por qué no se ha rodado en HD? Y la respuesta era, no, pues como va de voyeurs, pues para darle un poco ese aspecto sucio, callejero y tal. Claro, porque a mí me pasaba esa cosa curiosa, ¿no? Que, bueno, yo sabía un poco la historia. Y claro, pero la verdad es como va una historia de gente voyeur, ¿no? Que, bueno, también un poco la serie habla de que todos somos un poco voyeur, o bastante voyeur, y eso es un poco también lo que quiere significar, pero está muy bien porque esa especie de, no sé si oscuridad o suciedad o tal, está en ese ambiente de y mucha gente, por suerte, piensa, si nos está oyendo, tapar los oídos, yo diré que tú lo hiciste queriendo, pero es verdad que le da esta historia, ¿no? A esta historia tan particular, ¿no? De Oído Caníbal, ¿no? Luego otra cosa que nos pasó era que no había música en toda la serie porque no teníamos ni dinero ni tiempo, y además tampoco tengo una sensibilidad musical como para pensar en música. Y cuando se la enseñamos a las cadenas, especialmente a Canal Plus, me dijeron, es muy agresiva la serie, y además al no tener música, pues claro, es mucho más agresiva, eso está pensado, ¿no? Y dijo, bueno, sí. Luego ya ellos se ocuparon de ponerle música porque entendimos que estaría mejor con música. Pero bueno, hay que irse inventando también a veces un poco la historia según te va surgiendo. ¿Te imaginabas que Oído Caníbal, que ya no solo por el bajo presupuesto, ¿no? Sino también por el tipo de historia iba a llegar a interesar a Canal Plus? Pues yo creo que ¿te pilló por sorpresa o no? No, me pilló por sorpresa. Yo, de hecho, hicimos la serie pues pensando en que era una serie, pero en el proceso de edición a mí me dio algo en la cabeza y la remonté como película, y estuve muy vinculado a la idea de llegar a festivales, y de repente un día alguien apareció y me dijo, mira, pues Canal Plus busca una cosa de este tipo, algo innovador y tal, y yo fui a Canal Plus sin pensar que les podía interesar, porque sabiendo el tipo de producción que es, pues como muy, muy baratita, ¿no? Y con unos acabados igual un poco rústicos,
y una historia muy arriesgada. Y sin embargo, pues de hecho ahora, después de haber hecho ya varios proyectos, aún hoy, y este proyecto de Caníbal es de 2009, aún hoy hay personas que la ven en Yombi y que escriben en Facebook mensajes que me llegan porque me enlazan de alguna manera, y jope, aún está la cosa viva y ha logrado coger ese empuje, ¿no? Ese empuje, o sea, sí, porque bueno, que sepáis que he oído Caníbal, yo creo que se está convirtiendo en esa cosa que a mí me gusta tampoco decir, ¿no? Pero que una serie de culto, sí, ¿no? La verdad que sí, así que se está convirtiendo en una especie de serie de culto. Y luego, bueno, luego llega Nada que celebrar, ¿no? Nada que celebrar, que te vas a otro lado, ¿no? Sí. Pero también volvemos un poco también al bajo coste, ¿no? Y volver a Casi ha oído Caníbal, aunque quizás ya con un poquito más de la experiencia ganada y un poquito más preparado, ¿no, sí. David? De hecho, con Oído Caníbal casi acabo en un psiquiátrico porque fue muy duro grabarlo. Sí. Claro, cuando nunca has hecho nada largo, y había hecho cortos de 5 minutos, yo siempre en plan, yo me lo guiso, yo me lo como, pero cortos de 5 minutos. Y de repente te enfrentas a casi 3 horas de ficción, tú solo, producir, dirigir, haberlo escrito, etcétera, era mucho cacao y casi acabo mal de la cabeza. Y con Nada que celebrar, sin embargo, fue... Una celebración. Sí, una celebración, fue como la seda. Realmente a veces cuando quedábamos a grabar era como quedar unos amigos a conversar, pero con una cámara, con una claqueta, pero al final no había mucho más y fue bastante más llevadero. Y luego se nota, cada vez que haces un proyecto gordo de este tipo, ya he hecho 3, el aprendizaje es equivalente a haber estudiado 2 másters de cine, o sea, lo que se aprende es tremendo. Esto que dicen que como se aprende realmente es currando, ¿no? Sí. Aquí se nota. Los actores, a la hora de elegir actores, como yo sé que hay casi tus actores fetiches también, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Que con los que sueles trabajar a menudo y demás. Pero cuando estás escribiendo el guión ya tienes en mente un poco el físico, la manera de interpretar, ¿los tienes ahí un poco? ¿Cómo? Pues al principio más, ahora ya intento estar más libre de quién lo pueda hacer para que el personaje de repente, pues en un momento dado deje de tener 20 años y tenga 40, ¿no? Y es porque si estás pensando en un actor concreto, claro, eso no es posible. La verdad que yo trabajo sobre todo con actores que conozco porque mi forma de rodaje, además de ser low cost y por tanto no haber a priori una recompensación pues razonable, además de eso, la forma en la que ruedo es un poco a la intemperie, o sea, el actor se tiene que maquillar, no le podemos recoger en su casa, entonces... Pues claro, opto a los actores que tengo cerca en donde hay una confianza y un entendimiento suficiente para que entiendan que el tipo de rodaje es así. Y por tanto me interesan personas como pues con un modo de estar bastante majo, ¿no? Gente que además de ser buen actor... Sean buena gente. Sean buena gente, porque a veces en estos rodajes pues se puede llegar a discutir, ¿no? Puede haber tensiones. Yo tengo una pregunta sobre eso. Tu manera de trabajar, pues así, muy a nivel... Me hace acordar un poco al teatro universitario. Yo he estado mucho tiempo en un grupo de teatro universitario y pasa eso, ¿no? Se crea una confianza y otra manera de trabajar en la que sí, eres actor, pero eres escenógrafo, eres vestuarista, te maquillas, etc. ¿Es una cuestión de filosofía o una cuestión de medios reales? Me refiero, si ahora de repente te dan no sé cuántos miles de euros, ¿seguirías trabajando de la misma manera? Sí, pues es una pregunta muy interesante porque yo, para mal tal vez, me estoy volviendo, como os decía, un radical de esto. Al principio era algo antidispuesto porque no tenía otra forma de rodar, pero es que ahora estoy enamorado de esta forma de rodar. Y creo que salen cosas muy bonitas, porque en un rodaje más clásico, el tiempo que pasa entre secuencia y secuencia, entre plano y plano, porque hay que colocar la luz, porque hay que hacer muchas cosas, es mucho. Y a mí me gusta trabajar con los actores y mi hiperactividad tal vez requiere pues que yo esté controlando cada minuto haciendo cosas, no esperando a que se coloque una luz. Entonces, a mí eso me interesa mucho. Entonces, aunque sí me gustaría disponer de ciertos medios, que aquí en España es muy difícil que lleguemos a tenerlos, no quiero mucho. De hecho, en algunas reuniones que estoy teniendo con cadenas, que es algo que me ha abierto algunas puertas a estas series, pues poderme ver con directivos altos, a la hora de hablar de dinero digo, mira, es que yo no quiero mucho dinero. No quiero mucho dinero porque lo quiero hacer a mi manera y por tanto los proyectos que intento proponer son proyectos que vienen con ese hándicap o con esa bondad de que necesitan hacerse de una forma muy concreta. Se convierte quizás en algo, no surgen cosas más genuinas también, cuando te tienes que adaptar es más auténtico, ¿no? Y la creatividad... Yo realmente estoy muy contento y además a mí me gusta mucho aprovechar la realidad. Entonces, si en este momento pasa un avión, que es un ejemplo bastante poco bueno, pero si pasa un avión intento incorporarlo y al final se incorpora bien porque ya tengo un poco esa vista más de documental a veces, ¿no? De bueno, pues si esta calle la han cortado, pues grabamos en este parque y resulta que el parque es mucho mejor. Y eso se puede hacer porque no llevas un camión de rodaje, sino que vas tú solo con un trípode y unas poquitas personas. Entonces a mí ese tipo de rodaje me interesa. Y Nada que celebrar, además, es una serie muy de actores, ¿no? Quiero decir, yo creo que todo actor
debe de ver nada que celebrar, ¿no? Porque hablas del mundo con tu prisma y muy irónico, del mundo del éxito, del fracaso y de los actores. A mí me gustaría, tenía ganas de tenerte cara a cara para preguntarte un poquito por qué, ¿no? O sea, por qué este tema tan interesante, ¿no? Y por qué la tienen que ver los actores. Mucha gente cuando no había visto nada que hacer me decía, tienes que verla, si eres actor tienes que verla. ¿Por qué has tratado esta temática de los actores que te llama la atención de alguna manera, no? Pues la verdad es que los actores para mí es un colectivo que está muy cerca porque mi mujer es actriz. Cristina Soria, un saludo desde aquí. Y que todos mis amigos, o muchos de ellos, son actores o están muy relacionados con la interpretación. Entonces, las anécdotas que voy recibiendo son muchas y a veces son anécdotas vejatorias, ¿no? Pues porque, vaya casting de mierda que has tenido que hacer porque te han hecho, pues, hacerte arrastrarte por el suelo para demostrar que sabes arrastrarte por el suelo o rodajes, ahora que está en low cost impuesto desde el establishment, rodajes de publicidad que resulta que no sabes que estás haciendo ya el anuncio y lo estás haciendo y luego lo que estás grabando va a ser cotejado con otros actores. Entonces, bueno, formatos en los que el actor no puedes ejercer la profesionalidad de una forma clásica. Casi está como una indefensión total, ¿no? Exacto, es un animalito que está ahí. Y claro, además, a mí me parece que el actor es un profesional que mueve sus sentimientos y su cuerpo, se expone él mismo y se vende él mismo, y todo esto hace que los sentimientos estén a la flor de piel. Claro, yo creo que hay una vulnerabilidad especial en un actor, ¿no? Porque uno no vende gafas o limones, lo que estás vendiéndote es a ti. Cuando te rechazan a ti, cuando te compran a ti. Exacto. No compran unos cascos, ¿sabes? Eso es. El ego, ¿no? Sí, está el ego, que al final el ego aparece, pero claro, el ego es la parte, digamos, negativa a veces, pero también está la parte sensible. Entonces, claro, es necesario ese ego para que la sensibilidad no se cruja, ¿no? Claro. Y luego, además, desde el punto de vista de los actores, una cosa que me interesa muchísimo es que casi todo el mundo que no trabaja en estos ámbitos piensa que el actor es el famoso. Y no son conscientes de que hay miles y millones de actores en todo el mundo que no les conoce nadie, que son gente pues que hace algunas cosillas, pero que no son famosos. Sí, e incluso hay una cosa muy interesante que yo como actor a veces tengo que explicar, que hay una clase media actoral. Quiero decir, hay gente que vive de esto y no es Javier Bardem, con todo mi cariño y respeto a Javier Bardem, pero que y un poco nada que celebrar, también reivindica al actor currante, al actor de paleta en ladrillo, ¿no? Eso es. Y que incluso que no ni siquiera, a veces, no hablo ni siquiera del actor que es camarero, que se diga, no, digo el actor que vive de actor, con trabajos de actor, que hacen mil cosas dentro de la interpretación para llegar al final de mes. Y un poco, ya el título lo dice irónicamente, ¿no? Nada que celebrar. Y es una serie que además ya nos están preguntando cómo la podemos ver, dónde la podemos ver, se puede... Pues ahora está en Filmin únicamente, pero ahí está, en Filmin, así que además está con el paquete básico. Si tienes Filmin en el modelo más barato, se puede ver ahí. La podéis ver ahí, Leti, la tienes que ver. Yo voy a decir lo que me dijeron a mí. La tienes que ver. Si eres actriz, tienes que verla. Si no, también. Tengo que pasar un currículum también. Y luego le pasas el currículum ahí. Bueno, David, y ahora llega Fantasmas, ¿no? Que ahí no tengo ni idea del proyecto, te digo la verdad. Vienes aquí y me lo cuentas mejor, porque, no sé, con este título me lo puedo esperar todo y me ha venido de David, ¿no? ¿Qué es Fantasmas? Pues yo realmente me dedico a hacer cine por Lars von Trier, porque Bailar en la oscuridad es una película pues que me llegó al alma. Y me gusta mucho la forma que tiene de agredir al espectador y en el caso de Ver en la oscuridad de hacer que la gente salga del cine destrozado, llorando, etcétera. Y fui a ver esa película pues 13 veces al cine y 13 veces o 14, vamos, pero luego no menos de 13. Pues Sí, pero es que estaba entusiasmado al escuchar a los demás llorando, me encantaba, porque me gusta que la gente salga del cine muy jodido y me llevaba a los amigos y dices, mira, vamos a ver una película muy bonita y salían llorando. Pues tú disfrutarías conmigo porque yo lloro. A mí eso me mola mucho, que la gente sufra en el cine. Y aunque Nada que celebrar es una comedia, una comedia ácida, a mí me interesa ese tipo de cine agresivo. Sí, Nada que celebrar es una comedia que te está riendo, pero a veces dices, me estoy riendo de algo muy chungo. Sí, exacto. Así que Fantasma es una historia de ese tipo. Es un tramón de una mujer que tiene un incidente en su vida muy dramático y toda la película es así, con gran agresividad, a ese nivel, un poco lasponteriano. Buscas un poco pegar el puñetazo al espectador, ¿no? Sí, de hecho, cuando explico de qué va la peli, es un poco largo de explicar, pero cuando lo explico la gente se queda, vaya. ¿Y cuándo vamos a poder ver este Fantasmas? Pues espero que sea el año que viene. Estamos aún con postproducción. Yo acabé de rodarla realmente el verano pasado.
este año no, el anterior, y empecé a trabajar muchísimo y hoy en día tampoco puedes decir, no, venga, voy a montar mi película. Así que estuvo un poco stand-by todo esto, pero bueno, ya está casi editado y bueno, en cuestión de un mes o así estaremos buscando festivales. Aquí el objetivo era festivales y que lo vean como una película pequeñita, no espero estrenar en el cine Callao, sino... Bueno, esto también dijiste con Oído Caníbal y tal, y fue Pascual, y luego llegan a sitios sospechados, ¿no? También es lo bueno que tiene a veces tus producciones, ¿no? Que tampoco tú tienes mucha idea de cómo, hacia dónde te van a llevar, y casi siempre te han sorprendido positivamente, ¿no? Y Corto y Cambio, también nos preguntan por Corto y Cambio, ¿qué es esta gamberrada para Comedy Central, ¿no? La antigua Paramount Comedy, para que todos lo sepáis, ¿qué es esta gamberrada de Corto y Cambio? Pues una experiencia muy curiosa en mi vida, porque de repente que te llame Paramount Comedy en su momento para que dirijas un programa, pues fue muy, muy curioso, ¿no? Yo nunca había trabajado en una cadena así, ¿no? Haciendo cosas, pues gestionando desde escribir guión, dirigir y luego editar. Y fue curioso. Es curioso también ver cómo, aun siendo un programa de humor, cuando lo haces dentro de una cadena de este tipo, la parte del guionista y todo esto es la menos divertida, porque estás metido dentro de la empresa, ¿no? Y tienes que negociar guiones y todo esto, y al final dices, aquí tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Aquí no tienes que discutir con David delante del espejo, ¿no? Aquí tienes que... Eso es. Y para mí, que vengo de un mundo outsider y que yo me lo guiso, yo me lo como, el hecho de tener que explicar que un chiste es divertido o no es divertido te cuesta, ¿no? Sí, fue un poquito curioso. Y aún así fue muy interesante, porque es un programa que se basa en todos los cómicos de Paramount Comedy, ahora de Comedy Central, y bueno, pues ir viendo pasar a todos los cómicos de la cadena y trabajar por aquí con han pasado ellos. algunos de ellos, Sara Escudero, entre ellas, Juan Dávila, creo que también ha pasado por aquí, han venido por aquí también. Ha casi una experiencia muy curiosa, pero sobre todo yo, por mi forma de ser, lo he analizado más en clave personal de cómo dar ese pasito desde yo me lo guiso, yo me lo como, a trabajar en una empresa. Claro, porque aquí te ha tocado dirigir a gente que a lo mejor luego has estado encantado, pero tampoco son gente que tú has elegido, son gente que te ha venido dada, que esto pasa muchísimo, y espero que te pase muchísimo, que será buena señal. ¿Y cómo es esto, no? Porque también por la cara que pones veo que ha sido difícil. No lo puedo negar, la verdad que sí. Esto no es una cosa que os suelo comentar, bueno, no me lo preguntan, pero yo lo comento. Pues mira, yo te lo voy a preguntar. Sí, la verdad que bueno, no con todos, por supuesto, pero hay que reconocer que al igual que un carpintero a veces no logra hacer bien un trabajo de fontanería, o no es fácil que haga un trabajo de fontanería, que eso es así, un cómico que es per se cómico, es difícil que haga un trabajo actoral de forma fácil, ¿no? Maneja unas herramientas parecidas al actor, porque habla, porque busca unos puntos de inflexión en su diálogo. Hay una premisa, hay un remate y demás, pero no es lo mismo. Entonces, la verdad que dirigir a cómicos, y cuando son muchos y vas matado, porque van pasando... Porque tampoco hay tiempo para ensayar, para decir aquí sí, aquí no, ¿no? Hay más presión, ¿no? Hay otro ritmo, me imagino. Hay otro ritmo, que llegar a y luego los cómicos, por ejemplo, el ensayo no lo entienden como algo necesario, entonces no viene. Y eso, pues a veces... Que me encanta porque nos escuchan bastantes cómicos y esto está bastante... Emilio, ¿tú vas a los ensayos? No, lo que pasa es que soy actor y cómico, entonces yo soy muy disciplinado. Vale. Entonces tengo esa parte, tengo la parte disciplinada del actor y te entiendo perfectamente porque conozco bastante a los cómicos también, pero tiene que ser pues eso, difícil, pues esto, lo que tú dices, ¿no? Dirigir a alguien que a lo mejor no... Luego tiene sus puntos buenos, hay que decir, hay un punto muy bueno, y es que como ellos, bueno, ese es un punto bueno y un punto malo. Ellos son ellos mismos todo el rato. Entonces realmente no admiten hacer un papel si no lo hacen ellos. Pero pasa una cosa curiosa con Corto y Cambio, claro, pero también el espectador espera que ellos sean ellos mismos, porque lo que vende el cómico, por ejemplo, en Nada que celebrar o en Oído Caníbal, nadie pretende que yo sea Emilio haciendo el voyeur que yo hacía. Nadie pretende, yo de hecho me tengo que irme de Emilio, ¿no? Me tengo que salir. Sin embargo, la gente que ve Comedy Central o Paramount Comedy sí espera que, por decir un nombre porque ha estado por aquí y es maravillosa, Sara Escudero. Si la gente espera que Sara Escudero sea Sara Escudero. Exacto. Eso es el punto bueno también, aunque a veces es difícil, por algún guión hace falta que no sea exactamente el mismo, y hombre, pues si eres tal, pero luego revierte todo esto en que hacen, por sorpresa, en el último minuto, cuando se va a grabar,
hacen ellos lo que no está en el guión y Ajá. es algo muy personal. Entonces de repente tienes un personajazo que ni lo has podido ensayar, o no ha venido, ni estaba en el guión, pero de repente es que mola muchísimo. Con Paco Calaveras, por ejemplo, que es uno de los actores que tenemos, el tío, un segundo antes de ponerse a grabar, hacía un personaje que no sé dónde se lo sacaba, era muy de él, que lo tenía guardado, y de repente nos sorprendía y hacía un papelazo y era el sketch de la semana. Y entonces, bueno, pues al final es bueno, pero bueno, como realizador a veces es difícil porque no sabes lo que va a pasar. Ajá. Bueno, David, qué placer haberte tenido aquí, que nos hayas contado, bueno, ha sido una masterclass casi, ¿no? Bueno, y lo que sí no me gustaría que te fueras sin una cosita que nos preguntan. ¿Qué consejo le das a la gente que ha escuchado todo esto, está súper ilusionada porque normalmente lo ponen todo súper negro y llega un tipo como David que deja el listón alto porque no solo dice no solo lo hago low cost, sino que además se lo vendo a Canal Plus, sino que además además dirijo cosas como Corto y Cambio? Pero ¿qué consejo les das a...? Yo creo que tu secreto está en la personal, en lo personal, ¿no? Quizás en que tu estilo es muy de David, ¿no? Sí. Muy, muy tuyo y no has intentado imitar, ¿no? Sí. Es un doble secreto el que daría, si es que tengo que dar alguno. Uno, que sean ellos mismos y que busquen algo único, que no intenten hacer una copia pues de Aquí no quien viva o cosas así, que pues que intenten buscar su estilo y que sea un estilo único para que se pueda defender y vender. Y luego, por otro lado, que se lancen, que no esperen a nada ni a nadie, porque realmente, sobre todo en este país, si esperas, pues te dedicarás a otra cosa. Y que no busquen excusas, ¿no? Exacto, también. Que también a veces nos ponemos muchas excusas. Sí. Todo está mal, todo no sé Sí. qué, es que esto no Sí. sé qué, es que donde voy con una cámara tal. No, yo creo Eso que es. David es un tipo que no... Las excusas, por lo menos, las intentas dejar a un lado, ¿no? Sí. Un poco. Bueno, David, pues nada, te dejaremos el currículum. Bueno, a mí ya me conoces, tienes el teléfono. Sí. Y no, en serio, ahora muchísima suerte en todo, que vengas a contarnos muchas más cosas. Gracias por estar aquí. Gracias a y vosotros. nada, que te esperamos en otra, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David.